¿No? Bienvenidos a Son Politicón. Este canal está dedicado a la política, a la ciencia política, la academia y las ciencias sociales. Yo estuve hace algunos años estudiando economía y hoy tengo de invitado a un candidato a la maestría en economía del Colegio de México, a quien le voy a estar respondiendo sus preguntas sobre este programa. Yo estuve en ese programa hasta el primer semestre, entonces voy a responder sus preguntas como mejor pueda y espero que esto le sirva a cualquiera que quiera aplicar a la maestría en economía del Colegio de México. Mario, si me puedes hacer, si puedes empezar a hacerme un par de preguntas. Sí, claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la atención que tienes conmigo y pues con los demás estudiantes, porque creo que es de suma importancia toda la información que nos puedes compartir, ya que nosotros empezamos este proceso y de alguna manera pues tenemos muchas dudas, inquietudes y pues no encontramos a la persona adecuada para que nos oriente ni el material adecuado, ¿no? Y pues mira, en esta cuestión, la primera pregunta que yo tendría sería con respecto a, bueno, por lo que he leído y por lo que vi en los videos de introducción que da el Colmex en la maestría, hay una fase en la cual es el examen de admisión, el prepedéutico y posteriormente el inicio a la licenciatura, ¿no? Pero los filtros también incluyen el dejar papeles. Mi pregunta es con respecto al prepedéutico. Encontré en un blog en internet donde algunos estudiantes compartían que hay un apoyo de beca de prepedéutico. Entonces, quería saber cómo puedes obtenerla, si es para todos y más que nada qué facilidad o de qué consta ese tipo de beca en el proceso de prepedéutico si es que uno llega a ser aceptado. Mira, esa beca se daba antes principalmente a foráneos. Eran aproximadamente 5,000 pesos que ayudaban para la renta y a lo mejor algunos otros gastos. Y tengo entendido que con los recortes de 2016, 2017 y recortes sucesivos al presupuesto, ya no se da. Eh, respecto a si se va a volver a dar o no, tendrías que preguntar cuando seas admitido en el Centro de Estudios Económicos si va a haber algún tipo de apoyo para quienes van al propedéutico. Generalmente les dan prioridad a los que son foráneos. Foráneos puede ser incluso del Estado de México, que tengan que moverse mucho tiempo para llegar al Colmex. Este, y yo sospecho que ya no van a contar con ese apoyo económico, porque mi generación creo que fue una de las últimas, si no es que la última, en recibir ese apoyo económico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuando, otra de las preguntas que yo tendría es, ¿qué materias consta ese proceso prepedéutico? ¿Qué temas ves? ¿Qué duración tiene en cuanto a tiempo, en cuanto a cuántos meses es? Y en cuanto a horarios, es decir, si es de lunes a viernes, si hay un horario establecido, ¿cómo funciona esa faceta de prepedéutico? Sí, mira, el propedéutico, cuando yo lo tomé, duraba 7 semanas, pero antes había durado 9 semanas y antes de eso eran 12 semanas. Y los temas que cubrían no habían cambiado mucho, aunque sí había cambiado la duración del propedéutico, es decir, pasó de ser algo que duraba un par de meses, 3 meses, 2 meses y medio, a durar menos de 2 meses. Entonces, se vuelve muy intenso. Lo que se cubre es microeconomía intermedia, generalmente al nivel del Varian, el libro de microeconomía intermedia de Varian, y macroeconomía intermedia, generalmente al nivel de macroeconomía intermedia de Mankio, que no es
microfundamentada. Pero puede ser que cambien las cosas y en algún momento metan macroeconomía intermedia microfundamentada. Hasta ahora, hasta donde yo he visto, no es así. Em, y en cuanto a matemáticas, empiezan viendo un poco de álgebra, sobre todo teoría de polinomios, aprenden el teorema fundamental de la álgebra y todo eso, porque es esencial que aprendan a encontrar las raíces de los polinomios, porque eso les sirve cuando están haciendo optimización y necesitan encontrar eh, cuando los polinomios valen cero. Entonces el curso está pensado en matemáticas, pero muy, muy bien dirigido para los economistas. Empiezan viendo el álgebra esencial sobre teoría de polinomios, luego pasan a ver álgebra lineal y se apoyan en el álgebra lineal para cubrir cálculo multivariado. Entonces, sus primeras aproximaciones al cálculo en sus clases de matemáticas van a ser cálculo multivariado. Es un curso en el Colmex muy aplicado, en tanto que hay pocas demostraciones y se les pide a ustedes que hagan pocas demostraciones. Es un curso de matemáticas que les puede ser familiar a los economistas, aunque es muy, muy intenso. Em, Eh, para quienes vengan de matemáticas, no es un curso como lo que los matemáticos normalmente llaman matemáticas, que es teorema, demostración y a lo mejor un ejemplo muy abstracto. El profesor procura que los ejemplos sean con peras y manzanas de alguna manera y que sean muy aplicables a la economía. A veces usa ejemplos de la física porque el profesor es físico, matemático y economista. Si el profesor que les da el propedéutico es el profesor Oscar Fernández, que es un profesor ya de edad muy avanzada, de hecho ya está jubilado y da clases porque le apasiona y es un excelente profesor, pero es posible que para cuando vean este video a algunos ya les toque un profesor de matemáticas diferente y además eh, no necesariamente cada año, pero con el tiempo la maestría se va haciendo más y más matemática. Entonces es posible que para cuando algunos de ustedes vean este video, ya el curso de matemáticas del Colmex sea más similar al curso de matemáticas del CIDE, que son clases propiamente de matemáticas, teorema, demostración, lema, ejemplos abstractos, este, digo esto porque el profesor que da el curso de matemáticas es físico matemático y estudió la maestría en economía en el Colmex, que es la maestría el posgrado en economía más viejo de todo el país. Y cuando él estudió la maestría en economía, a mí me comentó que no le sirvió de nada ser físico, que no le servían sus conocimientos de matemáticas. Hoy en día es diferente. Cuando yo estuve en la maestría en economía, de mis compañeros economistas de universidades públicas, tenía menos compañeros economistas de universidades públicas que compañeros actuarios, físicos, matemáticos. Eh, Mi impresión fue que si uno estudia en una universidad pública, es más fácil hacer la transición desde ciencias exactas a, a la maestría en economía del Colmex que desde la propia economía, por el nivel tan demandante de matemáticas en todos los cursos. Em, Se vuelve como la barrera principal a conquistar. Em, en el propedéutico no es tan pronunciado esto en las clases de microeconomía y macroeconomía, pero una cosa que va a ser tendencia durante el primer semestre también es que empiezas a utilizar las herramientas antes de haberlas adquirido. Es decir,
Em, Aunque se supone que el programa es autocontenido, vas a tener que usar cálculo diferencial en tus clases de macroeconomía y sobre todo de microeconomía antes de aprender cálculo diferencial en tus clases de matemáticas. Esto se repite también en primer semestre. Tu clase de estadística te va a requerir conocimientos de cálculo integral y probablemente vas a tener que utilizar cálculo integral en tu materia de estadística antes de cubrir el tema del cálculo integral en la materia de matemáticas. Em, el propedéutico es intenso, no tanto porque los temas que se cubran sean tan difíciles, sino por la intensidad, la cantidad de temas que se tienen que cubrir en la cantidad de tiempo. En microeconomía se cubre generalmente primero teoría del consumidor y luego teoría del productor. Em, y en macroeconomía se lleva una macroeconomía muy keynesiana, al menos así era cuando yo la tomé. Em, en matemáticas, una vez que llegan a cálculo multivariado, empiezan a ver optimización restringida y que son lagrangianos básicamente. Y si hay tiempo, que cuando yo llevé la materia no lo hubo, se cubre también con Tucker, que es cuando no, no agotas tu consumo, no supones monotonicidad para aquellos que estén familiarizados un poco más con la jerga matemática. Este, entonces, llegas a aprender técnicas de optimización un poco más sofisticadas. Con Docker es lo más sofisticado que se ve en matemáticas en el propedéutico. Y en el primer semestre llevas una clase de matemáticas que empieza con un poco de topología y análisis real. Eh, Tu clase de microeconomía también empieza con un poco de topología y análisis real. Y tu clase de estadística empieza con un poco de teoría de conjuntos, que también hay mucho traslape entre esas tres materias en el primer semestre. Luego probabilidad se mueve hacia la combinatoria, que, que, que puede ser muy difícil, sobre todo si no tienes cierta facilidad con la aritmética. eh, Después de eso se cubren, por supuesto, eh, axiomas de probabilidad y en mi opinión, la materia de estadística del Colmex es la materia más difícil del primer semestre. Tengo la impresión, después de haber pasado por las maestrías en economía del Colmex y del CIDE, que el punto fuerte del Colmex es la estadística y la econometría, y que esas son las materias más rigurosas relativo a otros programas. Pero es una universidad que es buena en todo, ¿no? Yo entré porque quería aprender teoría de juegos y hay excelentes profesores que imparten esas materias. Yo he escuchado cosas muy buenas de los profesores que imparten macroeconomía, sobre todo he escuchado cosas muy buenas de McKnight, este, eh, y, pero bueno, en el Colmex, al menos cuando yo asistí, había una cantidad enorme de materias de econometría que se podían tomar y la estadística se daba a un nivel muy elevado y he escuchado que la econometría del primer semestre
se da también que el profesor era muy didáctico, pero la materia se daba también a un nivel muy elevado. Em, Estadística fue, en mi opinión, la materia en sí más difícil que he llevado en mi vida. Em, eh, la, a lo mejor no es la más difícil de pasar, porque como es una materia muy difícil, generalmente se hacen curvas y en cambio en matemáticas los exámenes son a libro abierto, pero no hay curvas. O sea, si en matemáticas reprueba el 100% del alumnado, reprueba el 100% del alumnado. Em, Hay una sinergia muy fuerte entre las materias de matemáticas, estadística y microeconomía al principio, y luego la microeconomía sirve también para la macroeconomía que en el primer semestre se vuelve microfundamental. Em, no sé si respondí tu pregunta. Ah, sí, y sobre las duraciones los horarios del propedéutico. Mira, las clases del propedéutico eh, pueden durar 3 horas o estar divididas en varias clases a la semana de hora y media, pero no es tanto tiempo el que te consumen las horas de clase, sino el estudio. Puedes esperar dedicarle de 8 a 12 horas al día a estar en el Colmex estudiando. La ventaja que tiene es que es 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días al año. Tú puedes llegar al Colmex a la hora que quieras y siempre hay al menos un laboratorio de cómputo funcionando. La biblioteca abre muchas horas al día, pero solamente abre 5 días a la semana y em, me parece que cierran a las 8:30. Es una excelente biblioteca. Es quizás la mejor biblioteca en ciencias sociales de Latinoamérica. Es un lujo de biblioteca y eh, te dan muchas facilidades para que puedas dedicarte en cuerpo y alma al estudio. em, pues tanto así que puedes estar ahí 24 horas al día, 7 días a la semana. Em, los horarios de clase varían porque hay las clases que imparte el profesor y además lo que en el Colmex y en el CIDE también llaman laboratorios, que es simplemente la clase que imparte el asistente del profesor en donde resuelve las tareas. Pero en algunas materias, como por ejemplo matemáticas, las tareas solamente sirven como una herramienta didáctica para prepararse para los exámenes y no tienen ningún valor. De hecho, cuando Oscar Fernández impartía el curso, nos entregaba las tareas con las respuestas y nosotros solamente teníamos que hacer los procedimientos, que era la idea que aprendiéramos a hacer los procedimientos bien. Em, no es obligatorio asistir a los laboratorios eh, y sin embargo, al menos cuando yo estudiaba no era obligatorio asistir a los laboratorios, sin embargo yo lo recomendaría mucho porque eh, hay muchas veces muchas maneras de contestar correctamente o de resolver correctamente un ejercicio y en los laboratorios es una buena oportunidad para ver si tu manera es correcta, otras maneras correctas de responder los ejercicios. Surgen dudas que no te puedes responder tú solo o es más difícil que investigues tú solo. Y eso es lo que consume mucho tiempo lo que realmente te va a consumir tiempo del propedéutico.
No son las horas escolarizadas, ni siquiera las horas extras que dan los laboratoristas, sino el estudio que le vas a tener que dedicar tú para pasar el propio. Perfecto, quedó bien resolvida mi duda. Muchas gracias. Eh, bueno, igual otra duda que tenía yo era con respecto al examen. Se nos comentó que iba a ser el GRE en la versión en español y nos dieron un material, bueno, en la página está un material muy básico y con cuestión a eso, bueno, pues intenté buscar como materiales similares que nos ayudaran como alguna referencia para practicar, porque la parte más difícil que mencionan del GRE no es tanto la dificultad del examen, sino el tiempo que tú tienes para poder contestarlo, ser muy habilidoso en distribuir bien tus tiempos para que tengas eficacia en tus respuestas y contestes la mayor parte del examen. Y bueno, eso fue el material que está disponible. Entonces, a raíz de eso, ¿tú qué nos podrías dar de tips, recomendaciones para prepararnos mejor con respecto a este examen? Bueno, yo hice el GRE varias veces porque quiero hacer un doctorado en Estados Unidos y lo hice en inglés. No sabía que existía una versión en español. Mm, mm, Cuando yo entré a la maestría en Economía del Colegio de México, ellos tenían su propio examen que es muy similar al que se usa para entrar también a ciencia política y em, la única diferencia es que hacia el final había algunas preguntas más avanzadas de cálculo y cosas así. Este, puedo darte consejos para el GRE que tomes los materiales oficiales del GRE, nada de que Manhattan, Princeton Review, todos esos. La calidad está en tomar los que da la propia compañía del GRE y responder los exámenes contrarreloj. Cuando hagas tus preguntas de ejercicio, puedes hacer preguntas, si quieres, al principio sin tomarte el tiempo, pero luego tienes que empezar a tomarte el tiempo. No sé cuánto tiempo tengas para prepararte, pero entre menos tengas tiempo para prepararte, más importante es que te acostumbres a contestar el examen contrarreloj. Una de las cosas que se le critica al GRE es que una de las cosas que mide es familiaridad con el examen. Entonces, es importante que te familiarices con el examen y la manera de contestarlo para que mejoren tus puntajes. Por ejemplo, dos técnicas que te puedo dar para contestar las opciones múltiples del GRE. Una es que si tienes cinco posibles respuestas y van los valores de menos a más, vamos a decir 2, 3, 4, 5 y 6. Puedes calar, sustituir números en la pregunta, por ejemplo, que te pregunten cuánto es 2x más 3 si y es igual a tanto, ¿no? Entonces lo que tú puedes calar es sustituir, sustituir valores. Hay dos maneras de hacerlo. Una es tomar uno de los valores que esté en los extremos y si sale que el valor que utilizaste es demasiado pequeño, te mueves hacia abajo y si sale que es demasiado grande, te mueves hacia arriba, ¿sí? Entonces vas eliminando respuestas de esa manera. El otro consejo para el GRE es que si no sé qué tanto valoren en el Colmex o si vayan a aplicar la parte verbal en el examen, pero una de las cosas que puedes hacer en una de las secciones del GRE es que a veces te ponen equivalencia de enunciados y tienes que encontrar qué palabras generan una frase completa
que tenga significado equivalente. Entonces lo que haces es que buscas en la lista de palabras que te dan las que son sinónimos y solamente intentas utilizar las que son sinónimos. Em, Esos son como los consejos como de trucos para contestar, pero para estudiar lo esencial es que hagas la prueba contrarreloj el mayor número de veces posible. Cada vez que la contestes, califícala y ve en dónde te equivocaste y por qué te equivocaste. A veces las pruebas son como un poco de truco, de medio engañarte. No mide conocimientos muy sofisticados. No necesitas saber como cosas de logaritmos, trigonometría avanzada o esas cosas que muchas veces compañías como Manhattan o Princeton Review invierten demasiado tiempo en enseñarte y que no te sirven para el GRE. Em, Esos son los tips que yo te puedo dar en base a mi experiencia de contestar el GRE. Yo no sabía que existía un GRE en español y el examen que vas a hacer para la maestría en economía en esta edición es muy diferente al que yo hice, pero eso es lo que te puedo compartir. Te lo agradezco. Sí, es lo que mencionaban, que es un examen en el cual abarca comprensión lectora, pensamiento lógico matemático y una parte básica de matemáticas. Pero pues a la hora de que fue la sesión de preguntas y respuestas, bueno, el mismo director de la carrera, o en este caso de la maestría, mencionó que la mejor manera es preparándonos con el material del GRE. Por eso es que pues es un poco extraño y un estudiante le preguntó que si iba a ser en inglés y él dijo que no, que es una versión en español y que es prácticamente similar a ese. Y revisando los materiales tienen cierta similaridad en cuanto a ello. Gracias por los tips. Igual, otra pregunta con respecto a esto es que, bueno, el director mencionaba que, por ejemplo, si tú eres de una carrera de matemáticas, eres físico, matemático, y tienes mala parte de matemática, que le dan cierta importancia a ello, porque pues prácticamente quiere decir que lo que tú sabes hacer, no lo sabes hacer bien. Por ejemplo, decían que hay ciertos errores que son comprensibles, que por ejemplo en la parte de matemática, que a lo mejor y alguien que estudió una carrera que no tiene ninguna base en matemáticas, pero que está aplicando para la maestría, le vaya un poquito mal, todavía hay alguna consideración porque no tiene las nociones de ello. Bueno, con respecto a esto de las materias, el prepedéutico, posteriormente iniciamos el primer semestre y por lo que se menciona en este caso en la plática que se dio de la universidad, dice que pues tú tienes que tener un promedio de 8 para no ser dado de baja de la materia. ¿Cuántas materias se cursan en el primer semestre? Eh, y posteriormente, ¿cómo se imparte esto de las calificaciones? ¿El profesor es a libre cátedra o tienen una metodología establecida o alguna guía en la cual se basan algunos profesores? ¿O cómo se hace el proceso de evaluación? En este caso, en el Colmex, en la maestría, en el primer semestre. Bueno, cada profesor puede poner sus criterios de evaluación, pero te los tienen que decir al principio del semestre. Y no los pueden cambiar en tu perjuicio. Entonces, por ese lado tienes cierta tranquilidad. Eh, También sobre la libertad de cátedra, sí, sí hay libertad de cátedra, pero las materias están seriadas de alguna manera. Entonces, lo que ves en microeconomía en el primer semestre es la base de lo que vas a ver en semestres posteriores de microeconomía. Las matemáticas que te van a dar en el primer semestre son las bases de lo que vas a necesitar en el segundo semestre. Por ejemplo, una de las cosas que se cubren en matemáticas del primer semestre es optimización dinámica.
que me parece que se utiliza en segundo semestre para crecimiento económico, ¿no? Entonces, sí hay cierta libertad de cátedra. Este, eh, cada profesor tiene sus criterios de evaluación, pero te los hacen saber al principio del semestre y no los cambian en tu perjuicio. Respondí tu Ok, pregunta. muchas gracias. Y en cuanto a esto de las calificaciones, ¿cuántas materias? Sí, sí, Son disculpa. cuatro materias que tienes que, cuatro materias principales que te van a consumir mucho tiempo, que son microeconomía, macroeconomía, estadística, inferencial y paramétrica. Estadística, estadística matemática y matemáticas. Esas son tus cuatro materias principales. Al principio del semestre se les va a hacer un examen de inglés, de diagnóstico, para saber en qué nivel de inglés están. Si tienen el nivel de inglés necesario para titularse de la maestría, ese se toma como acreditado y no necesitan tomar clases de inglés. Si no tienen el nivel de inglés necesario para titularse de la maestría, entonces van a tener que tomar cursos de inglés. Em, el colegio antes ofrecía cursos de francés, alemán, ruso y creo que llegó a ofrecer incluso cursos de coreano. Me parece que solamente continúan ofreciendo francés y ruso, pero yo creo que para la mayoría de los estudiantes de la maestría en economía, el mayor tiempo posible que le puedan dedicar a sus materias centrales es más valioso y si logran acreditar el inglés, mi sugerencia es que no se metan a otros cursos de idiomas, al menos en los primeros 2 semestres. Ya si en tercero o cuarto semestre quieren tomar algún idioma como francés o alemán, está bien, pero en particular los primeros 2 semestres yo recomiendo que solamente tomen los cursos que tienen que tomar. Y otro curso que tienen que tomar es uno que les imparten los bibliotecarios sobre cómo citar adecuadamente para que no cometan plagio en sus trabajos finales si en algún momento les piden trabajos finales. La evaluación en la mayoría de las materias es casi siempre a través de exámenes y en algunos casos complementado con tareas, pero en raras ocasiones los profesores piden que entreguen algún trabajo final. Seguro esta formación les sirve para cuando vayan a escribir tu tesina y en algunos otros cursos sustantivos, como no sé, por ejemplo, desarrollo económico o algo así, cursos que no son tan metodológicos, sino que son más sustantivos, puede ser que les pidan que escriban algún tipo de artículo y ahí tienen que usar las habilidades de hacer citas y bibliografía, como les enseña el bibliotecólogo. Pero la materia que imparte el bibliotecólogo no es tan demandante y es nada más simplemente para que ustedes aprendan cómo citar adecuadamente. Perfecto, muchas gracias. Creo que esa materia es bastante adecuada para ciertas personas que pues no tenemos la formación adecuada en cuanto a ciertos temas que debería yo ya de tenerlos, ¿no? Eh, bueno, igual otra pregunta por la cual siento que es muy importante es en cuestión de la beca CONACYT. Al momento de darnos una plática de inducción, nos mencionaba, o bueno, en este caso el director de la facultad, él hablaba que pues prácticamente lo decía con esa seguridad como pues somos el Colmex, tenemos una tasa de aceptación del 100% o casi del 100% y decía, porque nuestros filtros son muy rigurosos, tenemos un muy alto estatus académico y sí ha habido casos que no se les da la beca a los estudiantes de maestría, pero es por cuestión ajena al CONACYT.
es decir, que ya tuvieron un programa antes de maestría registrado y que no pueden aplicar para esta beca de maestría, pero pues una vez que tú eres aceptado en el Colmex, tienes una tasa de casi el 100% de aceptación y nos comentaban que pues prácticamente ellos te daban una orientación o una asesoría para poder postularla. Mi pregunta es, ¿qué de veracidad tiene todo esto? Y si es así, ¿hasta qué punto ellos se involucran en apoyarte o en asesorarte? ¿Y cuándo cae el primer pago como para irnos administrando para los estudiantes que somos foráneos y que no tenemos como esa seguridad económica como para irnos administrando en este proceso? Sí, mira, obviamente ha habido recortes, pero eh, el colegio tiene un muy buen fondo. Entonces, en los raros casos en que no alcanzan las becas de CONACYT para todos sus estudiantes de posgrado, hay fellowships que se les pueden dar. Si es que no alcanzaron beca del CONACYT y no habían tenido nunca beca del CONACYT, sé que en otros posgrados se ha hecho que se les dan becas como la Sacasagua y otras becas. Y también en el caso de que el gobierno federal se tarde en darle su beca del CONACYT, ¿qué pasa? Este, se supone que en agosto debería de caerle su beca del CONACYT, pero yo sé que en algunas generaciones se ha atrasado varios meses. Si ese fuera el caso, al menos antes había la opción de pedirle prestado a finanzas del Colmex y ellos te podían prestar algunos meses de tus becas. No sé cuántos, no sé cuál sea el estado de las finanzas del Colmex, pero antes había esa facilidad de que el Colmex te prestara. Tú firmabas un pagaré en el que te comprometías a que en cuanto el CONACYT te pagara tu beca con todo el retroactivo que te debía, tú le reembolsabas íntegramente al Colmex. Entonces, antes había esa facilidad, espero que todavía la haya. No sé si resolví tu duda. Sí, muchas gracias. Pues de hecho, lo mencionaron algo así de que había esa posibilidad de lo que tú mencionabas de algún tipo de préstamo al Colmex, eh, pero pues que decían, igual lo que tú mencionas, que estaba a expensas de la de la situación económica de la misma institución. Ujú. Eh, en cuanto a esto, ¿qué dificultad tiene en cuanto a que tú cumplas con los criterios para obtener la beca? ¿El Colmex te brinda algún apoyo o haces tú la postulación por tu parte? ¿Cómo es ese proceso? No, fíjate que el Colmex tiene personal muy capacitado que te ayuda en todo el proceso. Tú lo único que tienes que hacer es lo que te piden. El Colmex solamente acepta candidatos que pueden recibir la beca de CONACYT. Entonces, tú no te preocupes, si te aceptaron es porque puedes recibir la beca del CONACYT. Y lo único que tienes que hacer es hacer lo que te pida. En todos estos años que yo he conocido el Colmex, es Leticia Lobato la que se encargaba de coordinar todas las cosas con relación con el CONACYT y ella les da las indicaciones de lo que tienen que hacer exactamente.